buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Ocurrió un episodio la semana pasada, un hecho en la localidad de San Martín, que fue profusamente registrado por la prensa, la quema de una parte de la sede del Tribunal Oral de San Martín, con un mensaje que se dejó a la gobernadora María Eugenia Vidal: andate Vidal de San Martín. Ese episodio, más allá de su significado particular que todavía se está investigando, todas las hipótesis indican que hay una vinculación entre esa quema y causas que se investigan y se tratan en las fiscalías, en los tribunales del Departamento Judicial de San Martín, ligadas al narcotráfico y a la expansión del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Ese episodio, insisto, más allá de sus peculiaridades, es una especie de ventana, o podríamos decir la punta de una secuencia, de una cuerda que nos puede llevar hacia el pasado y volver a traer hacia el presente, y en el viaje, recorriendo fechas, nombres, decisiones, trazar un panorama, una genealogía del principal problema que hoy registran las encuestas para la población argentina y sobre todo para la de la provincia de Buenos Aires. La relación entre inseguridad, droga, mafia policial. En San Martín existe, desde hace mucho tiempo, algo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas. 3 comisarías son las puntas de ese triángulo: Eufrasio Álvarez, Billinghurst, José León Suárez. El triángulo que describen esas 3 comisarías es desde hace mucho tiempo una zona liberada para la droga. Marzo de 2011, es importante la fecha, marzo de 2011, comienzo del 2011. 4 jefes policiales renuncian, entre ellos el vicejefe de la provincia de Buenos Aires, el subjefe Salvador Barata, el jefe de drogas peligrosas, Claudio Fernández, el jefe de la zona norte de la policía de apellido Martín, y el jefe de delitos complejos, Carballo, es decir, el corazón de la cúpula policial, en aquel momento, gobernador Scioli, ministro Casal, renuncian porque se resisten a que haya en esa zona de San Martín comisarios designados a pedido de concejales, senadores o diputados vinculados a los negocios que se hacen en esas comisarías. Esto sucedió en marzo de 2011. Queda el jefe de la policía Paggi, que admite estas denuncias y renuncias, ligado al ministro Casal. Marzo del 2011. Agosto del 2011. Se conmueve la opinión pública argentina, y probablemente, lamentablemente, ya lo hayamos olvidado, por la desaparición de una nena de 11 años, Candela Rodríguez. Desaparece en la zona de Hurlingham. Empieza una movilización de opinión pública extraordinaria que va desde la red Solidarias a grandes estrellas del espectáculo, la prensa. Aparece Candela 9 días después. El cadáver de Candela en una bolsa a 35 cuadras de su casa. Antes de mostrarlo, esperan para la foto que llegue el gobernador Scioli. Todas las evidencias indicaban, y siguen indicando, que Candela fue asesinada, secuestrada y asesinada como parte de una guerra de banda de narcos en ese Triángulo de las Bermudas de la localidad de San Martín. Aparentemente habría sido la venganza
porque se atribuye a familiares de Candela haber denunciado a un narcotraficante de la zona, muy conocido, Miguel Ángel Villalba, conocido como Mameluco, que había estado 12 años preso por narcotráfico, que salió de la cárcel y estaba haciendo carrera como candidato a intendente de San Martín. Narco. Días antes del secuestro de Candela, que como les decía fue el 22 de agosto del 2011, el 10 de agosto, la Policía Federal, con apoyatura de la Secretaría de Inteligencia de entonces, captura a Mameluco Villalba. ¿Cómo lo captura? Llegando a su casa, este narcotraficante, con la custodia de 2 autos policiales de la policía bonaerense. Ni la federal, ni la ex-CIDE, seguramente por distracción, por alguna razón misteriosa, lograron tomar la patente o la identificación de esos 2 patrulleros de la policía bonaerense que custodiaban al narcotraficante que llegaba a su casa, donde había un lavadero de autos. Aparentemente, la muerte de Candela es la venganza contra ese familiar de ella que lo entrega a Villalba. Uno de los informantes de la policía, del jefe de delitos complejos, era el autor intelectual del asesinato según la justicia. O sería, porque el caso Candela, que conmovió tanto a la opinión pública nacional e internacional, hasta ahora no fue resuelto. Se armó una comisión en el Senado bonaerense para investigar las irregularidades de la investigación. Se descubrió que de los 70 teléfonos, estamos hablando del año 2011, intervenidos para investigar el caso Candela, 5 eran de policías. El 12 de septiembre del año 2012, un año después, el Senado, la comisión del Senado, integrada por todas las fuerzas políticas que en ese momento estaban representadas en la legislatura bonaerense, le eleva al gobernador Scioli un dictamen en el cual pide el juicio político del juez Meade y del fiscal Tabólaro, que eran los que intervinieron en la investigación. Y le recomienda el Senado a Scioli exonerar al que en ese momento era el jefe de la policía y mientras sucedían los hechos, es decir, el secuestro seguido de muerte de esta niña, era el subjefe de la policía, Hugo Matzkin. Exonerar al jefe anterior, Paggi. Exonerar al director de la policía científica, Vázquez. El Senado le pide que exonere al director de la divisional La Matanza, entre cuyos subordinados se detectó, dice el Senado, vinculaciones con el narcotráfico, Marcelo Chevrió. Al jefe de investigaciones, Roberto Castronuovo, que era el que tenía como informante a un narco. La única decisión que se tomó con el tiempo fue reemplazar a Castronuovo. Scioli, al día siguiente de recibir ese informe, que lo recibió de manos de su vicegobernador Gabriel Mariotto, que también pidió públicamente la renuncia de toda la cúpula de la Federal por la complicación de la policía con el narco y con los criminales de esta chica, ratificó Scioli a toda la cúpula. Tanto que Matzkin siguió siendo hasta el último día su jefe de policía y consiguió algo más. Matzkin consiguió que María Eugenia Vidal ponga como jefe de su policía a quien era el jefe de narcotráfico de Matzkin y de Scioli, Pablo Bressi, el actual jefe de policía. Chevrió, el jefe de la divisional La Matanza, que había sido denunciado por el Senado para que sea exonerado y a quien se le encontraron subordinados vinculados al narco, fue ascendido y puesto al frente de la División de Investigaciones Peligrosas por el ministro Ritondo y por María Eugenia Vidal. En abril, después del gran escándalo
que rodeó la fuga y la infructuosa búsqueda por parte de la policía bonaerense de los 3 fugados de la cárcel de General Alvear, acusados y condenados por el triple crimen de Quilmes General Rodríguez, Chevrió, que había sido ascendido después de que se pidiera por el Senado su exoneración, fue retirado, pero tuvo que pasar ese escándalo. Aquel otro comisario Vázquez, que era jefe de la policía científica, lo exoneraron recién en el 2014. ¿Por qué? Porque se descubrió que era el responsable de la morgue de La Plata cuando se hicieron desaparecer, o no figurar por lo menos, algunos cadáveres producidos víctimas de la inundación del 2 de abril del 2013, cuando Scioli no quería que hubiera más de 50 muertos por esa inundación, porque no quería superar el número de muertos que había obtenido Cristina Kirchner en un triste récord en la estación de Once. Lo de San Martín que ocurrió la semana pasada, entonces, no es nuevo. El año 2014, en Mar del Plata, la Comisión de Pastoral Social del Episcopado denunció la existencia de una zona liberada por narcotráfico en San Martín, en una reunión a la que asistió y también denunció ese fenómeno el intendente actual, Gabriel Catopodis. El intendente anterior, Iboscus, decía que no había narcotráfico en su distrito. Gustavo Carabajal en La Nación, a propósito de lo que pasó la semana pasada, indica que en San Martín se denunció el 11% de los delitos cometidos en toda la provincia durante el año 2015. ¿Sigue siendo la capital del narco? ¿O fue la capital del narco y esto que sucedió la semana pasada es para distraer a Vidal? Vidal está ante un gigantesco problema. Un problema heredado que ella debe resolver con un mayor compromiso por una razón muy sencilla. Porque pertenece a un partido que se llama Cambiemos, porque Cambiemos le dice a la sociedad que viene a llevar adelante otra forma de hacer política y por lo tanto a gestionar este tipo de problemas, pero por algo mucho más importante. Porque en Buenos Aires pasó algo rarísimo. Millones de personas cortaron boleta en contra de Aníbal Fernández para pedirle a Vidal que resuelva este tipo de cuestiones. La vinculación entre política y crimen. Por supuesto que no es un problema nuevo. Escuche bien la fecha, agosto de 1996. Las fechas son importantes para la genealogía de este fenómeno. Agosto de 1996. Jorge Fontevecchia hace la tapa de Noticias con un título, Maldita Policía. Se cumplieron 20 años y ya era maldita policía la bonaerense. En aquel momento, Dutil y Regendorfer, 2 periodistas, sacaron un libro con el mismo título. La estrategia de Vidal, ¿cuál fue? Pactar con lo heredado, por temor, porque la sorprendió el triunfo bonaerense, porque quiso primero pisar en firme. Enseguida le llegaron las señales de esa mala estrategia. Primero, la fuga de los 3 criminales de General Alvear. Y siguen llegando señales. Le entraron en su despacho, tomaron la casa del ministro Salvay, y ahora tuvo otra novedad. Se descubrió, por su declaración jurada, que el jefe de administración de la policía, el comisario general Néstor Martín, que era el jefe de administración de Scioli durante casi todo su mandato, de Casal, de Paggi, de Matzkin, tenía 7 propiedades, ahorros por 2 millones de pesos y un helicóptero. Se lo descubrió porque los presentó en la declaración jurada. Si no, tal vez Bresci y Ritondo no se hubieran dado cuenta de un caso de enriquecimiento ilícito allí donde habían confiado en la administración de esta policía. Vidal tuvo que intervenir esa área y ahora no se sabe si el reparto de dinero va a ser igual que el de antes. La estrategia de la gobernadora es una estrategia conocida desde hace más de 20 años, purgar. Todo aquel que sea descubierto escandalosamente vinculado al delito debe ser exonerado. Es una estrategia probablemente infructuosa. ¿Por qué? Porque hoy un comisario
en el Gran Buenos Aires cobra 25.000 pesos. Muchos comisarios dicen, obviamente que no lo dicen en público, que durante 2 semanas del mes tienen que hacer la caja para elevarle a su jefe. Durante una semana tienen que hacer la caja para sostener la comisaría. Y la semana que resta tienen que hacer la caja para completar lo que le falta de los 25.000 pesos para vivir relativamente bien. Algunos muy bien, hasta pueden tener un helicóptero en la declaración jurada. Quiere decir que hasta la política salarial supone que la policía se financia por el delito. La policía bonaerense está colapsada, igual que la policía de Santa Fe. Y esto produce un problema. Desbarata la estrategia nacional de seguridad, porque los gendarmes ahora hay que llevarlos a combatir el delito y eventualmente a enfrentarse con la policía al conurbano. Con lo cual queda desguarnecida la frontera, que es por donde entra la droga que se reparte en el conurbano. Probablemente aumenta el reparto de drogas y queda desprovista de seguridad la frontera. Claro, dada esa desprotección, ahora empieza un debate sobre si hay que poner o no en ese lugar a las Fuerzas Armadas, como hacía Milani y como hacía el ministro Rossi del kirchnerismo, en un experimento que ya se probó en México y terminó corrompiendo a las Fuerzas Armadas mexicanas después de que estuviera corrompida ya la policía. Estamos ante un problema de largo alcance. Todos los estudios indican que la vinculación o la penetración del crimen organizado en la política no es directa. Es rarísimo que a un presidente le pase lo que le pasó a Cristina Kirchner, que aparezcan narcos financiando su campaña con nombre y apellido. En general, la vinculación es a través de la policía o a través de la justicia. No hemos sido sensibles frente a este caso. Conté el caso Candela, agosto del 2011. Conté las negligencias y complicidades de Scioli, que en octubre del 2011 sacó 55% de los votos en ese distrito. Y que después ganó la elección presidencial en la provincia de Buenos Aires en contra de Macri, en la primera vuelta y en el balotaje. No es culpa de Scioli, es culpa de un estado de situación político-electoral. Hay una responsabilidad social. A Scioli ahora se lo está investigando por enriquecimiento ilícito en una causa que se cerró casi sin investigación, gracias al ministro Casal, que era el que manejaba todo este sistema. Probablemente se declare que ese cierre de causa fue fraudulento. Lo mismo nos enteramos que puede suceder hoy con el camarista Freiler. La Cámara Federal hoy, con el voto de Irurzun y de Fara y el voto en contra de Ballestero, decidió pedirle al juez Sebastián Ramos que investigue si cuando el juez Martínez de Giorgi cerró el caso de enriquecimiento ilícito de Freiler por denuncia de Moner Sanz, hubo o no, como cree ahora Moner Sanz, un caso de cierre de causa fraudulento. Ramos está en un problema. Tiene que investigar lo que hizo Martínez de Giorgi, el jefe de su hermano Martín Ramos, a quien el juez Lijo quiere ver como juez federal de Morón. Un entramado casi familiar que explica muchas cosas de las que hemos descrito hasta ahora. Empezamos Odisea.